Hola, esta semana pues comenzó con un gran artículo que se convirtió luego en un dolor de cabeza y bueno, luego produjo resultados insospechados. Sí, me refiero a la nota de los empresarios del Tayrona del pasado domingo, en la que pues se reveló el interés de un hermano del presidente de la República en el proyecto, aquel de un hotel de lujo dentro del Parque Nacional Natural Tayrona. Sin embargo, pues en una primera versión de esa historia, que alcanzó a salir en parte de la edición, decíamos que el señor Felipe Santos era inversionista en el proyecto. Y la verdad es que había estado hasta el último momento, le habían ofrecido que invirtiera, pero finalmente no hizo la inversión. Eh, Cuando se dio cuenta de que su hermano iba camino a ser el presidente de la República. Por supuesto, el sábado en la mañana tuvimos muchos inconvenientes, muchas carreras para cambiar esa edición, tocó parar la rotativa y finalmente, pues para buena parte de la edición y para todas las ediciones digitales, el artículo salió como debería. Pero como alcanzó a circular en una parte de la edición con la versión de que sí había invertido, pues sacamos igual una aclaración el día lunes. ¿Por qué la embarramos? Bueno, la nena, la redactora de investigaciones, se consiguió unas muy buenas fuentes de que conocían por dentro todo el proyecto de inversión. Le explicaron todo el proceso en detalle, todas las reuniones, cada visita ya al lugar. Información que además fue contrastada con otras fuentes también muy cercanas al proyecto. Pero claro, el asunto espinoso es que en todas esas con esa fuente inicial y todas las otras fuentes confirmaban que habían invitado como inversionista a Felipe Santos y que desde entonces él había sido clave, digamos, en gestar las nuevas reuniones, en conciliar con el gobierno anterior, con su primo, el vicepresidente, para que, digamos, se interesaran en ese proyecto. También aparecía en todo el exdirector de Parques, Carlos Castaño, a quien la periodista consiguió, no sé, como eran como las 9, 10 de la noche del viernes. Y Castaño confirmó todo. Se lamentó, pues sí, de que no habían escogido el esquema que él planteaba, de que era, digamos, todo sobre la base de la unidad de parques manejando el proyecto. Pero cuando la nena le preguntó por la presencia de Felipe Santos, él ahí mismo empezó, uy, qué pena, me está entrando una llamada muy urgente, le colgó y hasta ahí llegó la conversación. ¿Por qué no hablamos con Santos antes y salió ese error? Bueno, porque los muchachos sentían que en el cierre, siendo el cierre un viernes para una cosa que va a publicarse el domingo, pues es demasiado tiempo y había mucho tiempo de reacción, digamos, en que nos podían matar la historia. Esa, digamos, es la explicación, pero pues no es la excusa de que no hayamos llamado antes de publicar, sino ya el sábado, cuando nos tocó hacer todas esas maromas para, para arreglar la cosa. Pero bueno, la lección está aprendida. De todos modos, es un principio del periodismo. Llamar antes y así nos dañen las historias, pues eso nunca va a volver a ocurrir. Ese mismo fin de semana, en medio de todos estos ajetreos, de pronto fui a revisar el Twitter y me encontré con un pocotón de mensajes en los que me reenviaban unos comentarios muy desobligantes, groseros, desagradables contra la fuerza pública, supuestamente enviados desde la cuenta de nuestro caricaturista Bacteria. Eh, yo pues creyéndolos ciertos y pues en Bacteria ya ha habido muchas polémicas por caricaturas que ha hecho en El Espectador que son bien duras, digamos, contra la fuerza pública, pues envié un trino en el que pues respetaba, digamos, que se dijera la opinión, pero desligaba, digamos, esa cuenta, lo cual es cierto, no tenemos nada que ver con esa cuenta, de cualquier vínculo con el espectador o que el espectador pudiera influir de alguna manera en el contenido de esa cuenta. Me llovieron todo tipo de críticas, pues, porque no mandaba y sacaba las patadas a Bacteria del espectador, pero pues digamos que los dejé pasar y me quedé pensando sí que debía pegarme una charla, digamos, con Bacteria, por la agresividad que veía en esos trinos. Y por pura casualidad él vino aquí al periódico el lunes o martes, no me acuerdo, y le pregunté por qué estaba tan agresivo pues en esos tweets. Y pues
nada, lo que me confirmó es que él solamente había enviado un trino en el que decía que la policía solo servía para aplaudir en sábados felices mientras estaba el programa. Nada más, pues era duro el sarcasmo, digamos, pero nada tan grave como lo que me habían retuiteado como si fuera de él. De manera que caí redondito esta vez. Otra desagradable situación con otro colaborador también nos sucedió el viernes pasado, esta vez con Alonso Sánchez. Resulta que hace como un mes él vino por otra cuestión acá y me propuso que él quería hacer un perfil de Enrique Peñalosa. Y me pareció una buena idea, él es una buena pluma, un escritor. Le dije que sí, pero que eh, hiciera los de los tres que tenían más opción ya en ese momento, Petro, Parodi y el de Peñalosa que él proponía. Pues bien, el viernes publicamos el de Petro en el impreso y con una versión más completa en el .com. Y resulta que cuando empezaron a criticar el perfil muy temprano en el .com, pues Loncho se enloqueció más o menos, pues, y trató de echarle la culpa de ese supuesto sesgo que le criticaban a que no aparecían los últimos dos párrafos en la versión en el .com. Era verdad que faltaban los dos párrafos, no lo niego, pero de ninguna manera esos dos párrafos eran los que le cambiaban el sentido a todo el perfil. ¿Qué pasó? Que al hacer el corte y pasa del artículo para pasarlo a la versión digital, pues Cristian no se dio cuenta que dejó por fuera los últimos dos párrafos. Un error más bien pendejo que se cambió tan pronto nos dimos cuenta a las 7 de la mañana, tan pronto él empezó pues mandó un mensaje bastante desobligante y llamó y tal. Pero pues sí, Loncho trató de devolverlo como un asunto de censura y mandó incluso un correo denunciando el hecho a una lista de correos de grandes periodistas, tratando de devolverlo, como les digo, un asunto de censura. Al parecer pues se arrepintió de lo que escribió y andaba buscando a quién echarle la culpa porque ni los dos párrafos cambiaban el sentido del perfil, ni aquí hay ninguna intención o hubo ninguna intención de favorecer a ningún candidato. No es más, nos vemos la otra semana. Chao.